Engañé a mi esposo y me casé con mi amante. Ahora el karma me ha alcanzado. Años después, mi mejor amiga se casó con él, y yo no puedo soportarlo. Mi exmarido solicitó el divorcio en 2019 y se trasladó a una ciudad a 2 horas de distancia. Pocos meses después, en plena pandemia, descubrió que mantenía un romance con un joven que trabajaba en una tienda del barrio. Recuerdo haberle dicho, sin rodeos, que ya no lo amaba y que lo mejor era separarnos. El divorcio fue cordial, casi frío, y una vez firmado, desapareció de mi vida como un suspiro en el viento. Jamás respondió a los mensajes que le envié por su cumpleaños o en las fiestas. Incluso le envié un obsequio cuando me enteré de que había finalizado su doctorado. Personas cercanas a nuestro círculo, mis padres, mi cuñado, recibieron tarjetas de agradecimiento escritas a mano. Yo, en cambio, no recibí ni un escueto. Gracias. Mi ex siempre fue un hombre atento, considerado, educado. El hombre que conocí jamás habría ignorado un gesto amable, ni siquiera de su peor enemiga. Por eso me preguntaba, ¿realmente llegó a odiarme? Mi mejor amiga y yo éramos inseparables. Desde los años universitarios, aunque vivíamos a 2 horas de distancia, siempre encontrábamos el modo de mantenernos cerca. Ella era abogada y profesora en la universidad, una mujer ocupada, brillante. Yo también llevaba una vida agitada, un nuevo esposo, un embarazo y la responsabilidad de cuidar a mis 3 hijastros. Quizás por eso no noté cómo nuestros mensajes se volvieron cada vez más esporádicos. La última vez que respondió fue a finales de 2021, aunque solía desaparecer cada vez que iniciaba una relación amorosa. Luego regresaba como si nada. Éramos ese tipo de amigas, las que pueden pasar meses sin hablar y aún así, al reencontrarse, todo fluye como antes. Siempre decía que me llamaría cuando tuviera un respiro. Pero el verano pasado, cuando viajé con mi esposo a la ciudad donde ella vivía, la misma donde vivía mi ex, intenté contactarla. Llamadas, mensajes, ningún tipo de respuesta. Sentí una punzada de decepción, aunque lo atribuía a su trabajo o quizá a un nuevo romance absorbente. Afortunadamente, otros amigos aún vivían allí, así que terminé viéndome con ellos. Meses después, en octubre, regresé sola a una fiesta de Halloween. Estaba convencida de que ella iría, y el corazón me latía con emoción por verla. Y allí estaba. Cuando la saludé y la abracé, su gesto fue extraño, casi distante. Le conté que había estado en la ciudad y que había intentado verla. Su respuesta fue breve, casi indiferente. Estaba de luna de miel esa semana. Perdón por no responderte. Luna de miel. Me quedé sin aliento. ¿Cómo era posible que se hubiera casado sin que yo supiera siquiera que tenía una relación seria? Me sentí herida, traicionada. Y aún así, sonreí. Fingí alegría por ella. Pero algo en mí se quebró. Intenté recomponerme. Le sonreí con amabilidad, aunque por dentro el desconcierto me carcomía. ¿Y quién es él? Pregunté intentando sonar casual. ¿Cómo se llama? ¿Dónde se conocieron? ¿Hace cuánto están juntos? Ella hizo una pausa, y entonces, sin rodeos, dijo, es Javier. El mundo se detuvo. Sentí como si el suelo se abriese bajo mis pies. El nombre salió de su boca como un cuchillo que atravesaba mi pecho. Un vértigo repentino me invadió. Náuseas, mareo, pánico. Mi mente no podía procesar lo que acababa de oír. ¿Qué carajo? Susurré, sin poder contenerme. Su rostro se endureció. Su voz, cortante. No tienes derecho a enfadarte. Tú le rompiste el corazón. Nosotros no empezamos a salir hasta 2 años después del divorcio. Y al final, fuiste tú quien eligió a un tipo cualquiera de una tienda. Sus palabras me azotaron como bofetadas. Intenté responder, pero no encontré palabras. Pasé el resto del fin de semana bebiendo, porque era la única forma en que podía conciliar el sueño. Una mezcla corrosiva de rabia, dolor y humillación me devoraba por dentro. Cuando volví a casa, me sentía atrapada en una pesadilla. El trayecto en tren hacia Madrid fue eterno. La escena se repetía en mi mente una y otra vez, como un eco cruel. ¿Cómo nadie me lo dijo? ¿Cómo ella, mi confidente, mi hermana del alma, pudo ocultarme algo así? Rodrigo me esperaba en casa. Apenas crucé la puerta, su mirada se posó en mi rostro pálido, en mis manos que aún temblaban. ¿Qué te pasa?, preguntó con el ceño fruncido. Nada, solo estoy cansada, mentí. Pero no era solo cansancio, era humillación, era rabia, era una herida abierta sangrando en silencio. Rodrigo me observaba con atención. Desde hacía meses ya notaba algo distinto en mí, mi distracción constante, mi lejanía, mis silencios prolongados. Y ahora todo parecía peor. Durante la cena apenas probé bocado. Cuando intentó abrazarme al acostarnos, me aparté de forma casi instintiva. A la mañana siguiente, en la oficina, no pude evitar buscar el perfil de Javier en las redes sociales. Mi estómago se encogió al ver las fotos. Él y mi ex amiga sonriendo, tomados de la mano en un viñedo de La Rioja. La boda parecía salida de una postal. Javier se veía sereno, genuinamente feliz. Un nudo se formó en mi garganta. Sentí como si algo me desgarrara por dentro. Tenemos que hablar,
Rodrigo se plantó frente a mí esa noche. Serio. ¿Sobre qué? Pregunté, temiendo la respuesta. Sobre ti. Sobre lo que está pasando contigo. Su voz no era dura. Era triste. Cansada. No es solo que Javier haya seguido con su vida. Continuó. Es que parece haber encontrado algo que contigo nunca tuvo. Paz. Sus palabras me hirieron más de lo que él imaginaba, porque eran verdad. Intenté enfocarme en el trabajo, fingir normalidad, pero ya no podía fingir. Esa noche, cuando llegué a casa, Rodrigo me esperaba en el sofá. Ya no eres la misma, estás distante, me evitas. Dime la verdad. ¿Es por Javier? Quise negarlo, quise mentirle, pero no pude. Una lágrima traicionera rodó por mi mejilla. Rodrigo se puso de pie, sin decir palabra, tomó su abrigo y salió, dejando tras de sí el silencio más cruel que haya conocido. Y entonces lo sentí. Todo lo que había reconstruido tras el divorcio también comenzaba a desmoronarse. El sonido del teléfono me sacó de mi trance. Una nueva notificación. Mi corazón se detuvo al ver el remitente. Javier, necesitamos hablar. Mi respiración se entrecortó. ¿Cómo era posible? Después de años de silencio, de ignorarme por completo, ¿por qué ahora? Sostuve el móvil con manos temblorosas. Sabía que abrir esa puerta podría cambiarlo todo. Durante años, esas 3 palabras me habrían estremecido. Hoy me paralizaron. ¿Qué hago? Susurré, como si alguien pudiera responderme. Tomé aire y escribí. Dime cuándo y dónde. Apenas envié el mensaje, el corazón comenzó a latirme con violencia. Me quedé mirando la pantalla, como si pudiera explotar en cualquier momento. El silencio se extendió durante minutos, que parecieron eternos, hasta que por fin apareció la respuesta. Mañana, 19. Café Alameda, en la Gran Vía. Conocía ese lugar. Solíamos ir allí cuando todavía estábamos casados, cuando todo era diferente. La idea de volver a ese café con él me llenaba de ansiedad y también de algo más inquietante, una emoción que no quería admitir. Intenté llamarlo. La llamada fue directa al buzón de voz. Se había ido, y ahora volvía. Me serví una copa de vino, tratando de aplacar la tormenta interna. Rodrigo aún no había regresado. Su ausencia era un vacío que ya no podía ignorar. ¿Qué quería Javier? ¿Reprocharme el pasado? ¿Perdonarme? ¿O simplemente cerrar definitivamente un capítulo que yo aún no podía soltar? Dormí mal. Cada sonido me despertaba. Cada vibración del teléfono era una esperanza frustrada de que Rodrigo volviera, pero no volvió. A la mañana siguiente, mientras me arreglaba para el encuentro, me sentí estúpida por dedicar tanto tiempo a mi apariencia. Me puse un vestido elegante, uno que sabía que me favorecía. Me miré al espejo y me pregunté, ¿qué esperas lograr con esto? No supe responderme. Salí de casa. Madrid bullía con su rutina, pero en mi cabeza solo había un nombre, Javier. Cuando llegué al café, lo vi de inmediato. Estaba allí, junto a la ventana, con una taza de café entre las manos. Se veía distinto, más maduro, más tranquilo. Pero lo que más me impactó fue su expresión. No había rencor ni incomodidad, solo calma. Me acerqué. Respiré hondo. «Hola», dije con voz suave. Él alzó la vista, me miró unos segundos. «Hola». «Siéntate». Me senté, tratando de ocultar la tensión en mis manos. Durante unos segundos, ninguno dijo nada. Finalmente, fui yo quien rompió el silencio. «No esperaba tu mensaje». Javier asintió lentamente, mirando su café. «No pensaba escribirte, pero creo que es necesario». ¿Necesario para qué? Levantó la mirada, y por primera vez en años, sentí que me atravesaba con los ojos. «Para cerrar esto de una vez por todas». ¿Cerrar qué?, pregunté, aunque temía la respuesta. Javier apoyó los codos sobre la mesa y me miró con una seriedad que heló mi sangre. «Sé que estuviste en la ciudad, que intentaste buscarme». Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. «Solo quería verte, saber cómo estabas». Él soltó una sonrisa amarga. ¿De verdad? ¿O querías comprobar si seguía destruido después de lo que me hiciste? Sus palabras me golpearon como una bofetada. Tragué saliva. «Eso no es justo». «Nada de esto ha sido justo», interrumpió. «Pero hay algo más que quiero decirte». Mis dedos se aferraron al borde de la mesa. Lo miré, temiendo lo que vendría. «Mi esposa está embarazada», dijo finalmente. «Vamos a tener un hijo». Las palabras flotaron en el aire, pesadas como plomo. «Voy a ser padre». El mundo se detuvo. Mi visión se nubló. Sentí un dolor punzante en el pecho. Era absurdo, incluso cruel, porque yo también estaba embarazada. Pero algo en la forma en que lo dijo, en la paz que emanaba, me hizo sentir como si todo mi mundo se desmoronara una vez más. Intenté sonreír. «Eso es maravilloso», mentí. Javier ladeó la cabeza, sin creerse mi fingida alegría. «No tienes que fingir, no estoy fingiendo», susurré, con la voz ahogada. «Al final, eso es lo que es, una familia de verdad. Y ahora, tú la tienes». Se levantó, sacó un billete del bolsillo y lo dejó sobre la mesa. «Me alegra por ti», lo observé en silencio. «Espero que sí», añadió él con frialdad. «Cuídate». Y sin más, dio media vuelta y salió del café. Me quedé sentada, mirando el asiento vacío frente a mí, sintiendo un vacío aún más profundo dentro del pecho. Entonces, el teléfono vibró. No era Rodrigo, no era Javier, era un número desconocido. Una punzada me atravesó el estómago. Deslicé la notificación y abrí el mensaje.
Sabes que te lo mereces, ¿verdad? Un escalofrío me recorrió la espalda. Miré a mi alrededor, instintivamente, como si pudiera descubrir quién lo había enviado. El café estaba casi vacío. Nadie me miraba, todos sumidos en sus propios asuntos. Tragué saliva, volví a mirar la pantalla, respiré hondo y respondí. ¿Quién eres? El mensaje fue enviado, pero la respuesta nunca llegó. El miedo empezó a tomar forma. Intenté convencerme de que era solo una broma de mal gusto, un mensaje anónimo, un juego cruel de alguien aburrido, pero no podía ignorar la sensación que se había instalado en mi pecho. Algo oscuro. Algo peligroso. Salí del café apresurada, tomé un taxi y durante el trayecto no dejé de mirar por la ventana, temiendo ver un coche siguiéndome, un rostro conocido en la multitud. Nada. Cuando llegué a casa, el departamento estaba completamente a oscuras. Rodrigo seguía sin aparecer. Dejé el bolso sobre la mesa y me senté en el sofá, con la mente completamente nublada. ¿Quién podría odiarme tanto? ¿Quién enviaría algo así? Con ese tono tan personal, tan directo, volví a mirar el mensaje. Sabes que te lo mereces, ¿verdad? La paranoia ya era una sombra constante detrás de mí. Pensé en ignorar los mensajes, fingir que no me afectaban, pero algo dentro de mí sabía que no se detendrían, que quien fuera no solo quería asustarme, quería hacerme pagar, por algo, por todo. Horas después, otro mensaje, esta vez una imagen. Cuando la abrí, el aliento se me escapó del pecho. Era una fotografía mía, tomada esa misma mañana, caminando por las calles de Madrid. La misma ropa, el mismo bolso, la misma expresión agotada en mi rostro. Sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. Alguien me seguía, alguien estaba cerca. Miré la imagen detenidamente, y entonces lo vi, reflejado en un escaparate, apenas una silueta borrosa, un hombre de pie, sosteniendo un teléfono, observándome. El miedo se convirtió en terror. Me levanté de golpe, salí corriendo del apartamento, tomé un taxi y fui directo a un hotel del centro. No podía quedarme allí, no podía seguir esperando a que esa sombra invisible se convirtiera en algo tangible, en algo letal. Apenas llegué, me encerré en la habitación, bajé las persianas, apagué el teléfono. Pero el silencio no trajo paz. Solo hizo que el miedo se hiciera más fuerte. La oscuridad se volvía densa. Las paredes parecían estrecharse. Y aún así, el terror más profundo no venía de fuera. Venía de dentro de mí. Porque empecé a comprender que no importaba quién era el que enviaba los mensajes. Importaba por qué lo hacía. Porque alguien, en algún rincón del pasado, había guardado su odio. Había esperado su momento, y ahora ese momento había llegado. Y yo ya no sabía si merecía ser perdonada, o si simplemente debía pagar paso a paso por cada decisión que creí haber dejado atrás. El último mensaje llegó en plena madrugada. Nos veremos pronto, y esta vez supe que era verdad. No había respuestas, solo un eco amenazante que se repetía en mi mente. Intenté dormir, me obligué a meterme en la cama, pero el sueño no llegaba. La ansiedad me consumía. Cada sombra en el cuarto parecía esconder algo. Cada sonido me hacía sobresaltarme. A la mañana siguiente, desperté con un nudo en el estómago. Rodrigo seguía sin volver. Tomé el teléfono. Ninguna llamada, ningún mensaje, excepto uno. Un mensaje de voz. Lo reproduje con los dedos temblorosos. La voz de Rodrigo sonó distante, casi irreconocible. Necesito tiempo. No sé cuándo volveré. No sé, pero no esperes que esto siga igual cuando lo haga. El golpe fue seco, inesperado. Quise llamarlo, pedirle que regresara, suplicarle que habláramos, pero algo dentro de mí sabía que era inútil. Me obligué a seguir con mi rutina. Fui a trabajar, respondí correos, sonreí ante mis colegas, pero por dentro sentía que el mundo se desmoronaba lentamente. Al mediodía, mientras almorzaba sola en una cafetería, no pude evitar revisar el teléfono. El mensaje seguía allí, sin respuesta. Una tensión sorda me oprimía el pecho. Y entonces, otro mensaje llegó. Esto es solo el comienzo. El corazón me dio un vuelco. Mis manos comenzaron a temblar. Miré a mi alrededor, con el estómago encogido. ¿Quién era? ¿Dónde estaba? ¿Me estaban observando ahora mismo? Me incorporé de golpe y salí de la cafetería, caminando rápido, como si pudiera escapar del miedo. Tomé otro taxi, volví a casa, cerré todas las cortinas.